Dios te bendiga. Estoy comiendo popcorn. Aquí el perro está esperando un poquito más. Bruce, este es el último hasta ahorita, ¿ok? Toma. Dios les bendiga, le damos gracias a Dios. Estamos aquí ya para terminar con esta unidad 3 del tomo 8. Ya hoy cerramos con esta lección número 20, titulada La labor del mentor cristiano. Hoy viernes 19 de julio del 2024. Ya para el mes de agosto estaremos terminando con el tomo 8. Y en esta última unidad número 4 vamos a cerrar con salmos no davídicos. O sea, salmos que no fueron escritos o inspirados por David. Hoy cerramos, como ya le dije, en estas cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió con instrucciones específicas para Tito, Filemón, oh my Lord, Tito, Filemón y Timoteo. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por esta oportunidad y este tiempo maravilloso que tú nos concedes, este día glorioso, donde podemos conectarnos una vez más. Este privilegio, Señor, de poder hacer un alto en nuestro día tan ocupado para escudriñar tu palabra, para estudiarla. Palabra que trae vida, restauración, palabra que trae salvación. Bendecimos a cada oyente, a cada persona que está conectado en este momento y el que más adelante, Señor, estará conectándose, que de igual manera, Señor, tu bendición les alcance, transforme su vida. Gracias te doy, me presento nuevamente delante de ti con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, ya como hemos visto, la labor del mentor cristiano. Vamos a estar tratando este tema de ser un tutor o un mentor espiritual. La verdad central nos dice, Dios usa una variedad de relaciones en las iglesias para producir cambios en su pueblo. Dios usa una variedad de relaciones en las iglesias para producir cambios en su pueblo. Y el verso clave está en Titos capítulo 2 versos 7 y 8, pero eso es parte de la lección, así es que vamos a leerla más adelante. Quiero comenzar hablando acerca de lo que es un mentor espiritual. En la búsqueda de la conexión con Dios y el crecimiento personal, muchas personas encuentran apoyo y guía en la figura de un mentor espiritual. Entonces, ¿qué es un mentor espiritual? El significado de la misma es alguien que posee conocimiento y experiencia en el ámbito espiritual y que brinda entonces orientación y enseñanza para ayudar a otros en su camino de desarrollar una vida espiritual. Es una persona que, según o de acuerdo a sus experiencias y conocimientos, ayudan al crecimiento y el desarrollo de otra persona, de un discípulo, de una persona más joven, para ayudarlo a crecer y a fortalecer su vida espiritual. En el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de personas que fueron mentores espirituales. En esta unidad hemos estado tratando acerca de Pablo junto con sus colaboradores de Tito, Timoteo y Filemón, entre los tres principales, que él fue su mentor espiritual. También tenemos en el Antiguo Testamento, pensamos y recordamos a Moisés, que fue el mentor de Josué. Encontramos en la historia de Mardoqueo, que fue el mentor de Esther. También tenemos en la vida y el testimonio de Elías, que fue el mentor de Eliseo. Y también tenemos a Elí, quien fue el mentor de Samuel. Esto es simplemente algunos de los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento de
mentores espirituales. También tenemos en el Nuevo Testamento, como hemos estado hablando en esta unidad, a Pablo, que fue el mentor de Tito, Timoteo, Filemón, entre otros. Además de que ellos también fueron en sí mentores de otros más adelante, que es el propósito por la cual es la intención de Pablo en estas cartas. En esta última lección vamos a ver cuál es el propósito y la importancia de la mentoría espiritual. El mejor mentor que tú y yo podemos tener es a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Él nos ha dejado a nuestros medios para que sea también nuestro mentor, nuestro guía, y nos ayude a nosotros a desarrollar y crecer en nuestra vida espiritual, de manera que también podamos ser capaces de ser mentor a otras personas. Así es que en esta epístola pastoral, que fue uno de los últimos escritos de Pablo, comenzamos con Tito. Cuando Pablo escribió esta última carta o estos escritos de él hacia Tito, fue para 66 años después de Cristo, cuando él hizo estas cartas. Se le escribió a Tito. Tito fue un creyente gentil. Él fue el pastor líder de la iglesia en Creta. Este pastor gentil en la iglesia de Creta estaban enfrentando varias circunstancias, varias situaciones. Específicamente estaban atravesando tiempos difíciles porque habían surgido varias herejías en medio de ello. En otras clases hemos estado hablando acerca de lo que es herejía, y te voy a dar un significado rápido de lo que es herejía para refrescar tu memoria y mi memoria. Herejía se refiere a una desviación doctrinal o enseñanza errónea que contradice las verdades fundamentales enseñadas en la Biblia. Es todo aquello que está en contra o que enseña una manera que desvía de la verdad, que aparta de la verdad que ya está establecida en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esto era lo que estaba enfrentando la iglesia en Creta, que Tito tenía que lidiar, y por eso es que Pablo le hace estas cartas dándoles instrucciones específicas. Lo escribe para animarlo, para ayudarlo en su administración en la iglesia, para exhortarle, para que continúe hacia adelante, para que sepa cómo tener una organización más ordenada y completa. El tema principal, además de estas instrucciones que abarcan estas áreas de administración y de orden, el tema principal de la carta a Tito que hace Pablo es el tema acerca del liderazgo de la iglesia, de las características del ejemplo que debe de tener el liderazgo, el equipo que lo ayudaría a él a mantener la organización de la iglesia, y también le da instrucciones en la manera correcta de cómo vivir en medio de una sociedad pervertida, en medio de una sociedad contraria a la palabra de Dios. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, nosotros debemos de conducir. Estos fueron los consejos o el tema principal, central, que encontramos en la carta de Pablo hacia Tito. Así que vamos a comenzar en el capítulo 2 de Tito, en una área específica donde vamos a estar tratando los versos del 1 al 8. Específicamente vamos a comenzar a hablar con las instrucciones que le deja Pablo a Tito acerca de los hombres a ser mentores de hombres. Tito 2, 1 al 8 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana
e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Leí toda esta parte que incluye también las mujeres, pero no voy a hablar de las mujeres ahora. Eso va a ser en la segunda parte junto con otras porciones de primera de Timoteo. Pero quise leérselas completas para así entonces tener tener para abarcar más este tema de ser mentores espirituales. Tanto las mujeres como los hombres tenemos esa responsabilidad de ser mentores espirituales. Quiero comenzar aquí en esta porción con los hombres. Pablo instruyó a Timoteo también. En las otras clases anteriores estuvimos hablando acerca de las características, un listado que hay acerca de cómo debe de ser el diácono. En las escrituras encontramos más bien las características de cómo debe de ser el líder. No necesariamente vamos a encontrar como una descripción de lo que conocemos en inglés, el job description, una descripción de tus obligaciones. Cuando nosotros vamos a un trabajo, a un empleo, nos dicen a nosotros cuál es nuestra posición, a quién nos reportamos, cuáles son nuestras horas de laborales, y cuáles son los requisitos que se piden de nosotros en cuanto a la educación. Y también aparece una porción de cuáles son las limitaciones o cuáles son la razón por la cual tú has sido empleado. Se espera que tú hagas esto y lo otro. Hay un sinnúmero de listas, hay un sinnúmero de características, qué es lo que se espera de ti y cuáles son tus obligaciones. En la Biblia nosotros no vamos a encontrar necesariamente esa lista de cuáles son tus obligaciones, de cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer aquello y cómo vas a hacer lo otro. Es más bien las características, el carácter que debe, la esencia de nosotros, como cristianos, como iglesia, es lo que debemos de tener. Así que Pablo le dejó también una lista de características y descripciones a Tito acerca de cómo deberían ser los líderes de la iglesia. Y sí, en el listado aparece más específicamente y predominadamente a los hombres, y en eso entramos, y eso sería otra discusión, otra manera de pensar de las diferencias que hay entre la iglesia, en que ciertos llamados y ciertas posiciones solamente es para ser ocupados por ciertos, más que por los hombres, y las mujeres van aquí. Así que no vamos a entrar en ese tema de que si esta posición le toca al hombre o le toca a la mujer. Lo que quiero que nos enfoquemos y estemos concentrados en las características que Pablo le dice a Tito y a Timoteo en cómo debe de ser el liderazgo la persona. Específicamente aquí con los hombres le está instruyendo de la misma manera que cómo Tito debe de tratar a los hombres mayores. Tito y Timoteo, voy a estar mezclando y haciendo referencia porque los mismos consejos y las instrucciones que le da Pablo a Tito también se las da a Timoteo. Así que voy a estar para adelante y para atrás, pero viene siendo las mismas cosas. Lo que quiero decir es el carácter y lo que se espera. En ellos como líderes, ellos como pastores o líderes de la iglesia, tanto Tito como Timoteo, se espera en que no abusen de su autoridad como líderes o como pastores, que su respeto debe de ir en el trato con los miembros de la iglesia. En este caso le está hablando acerca de los hombres, a las personas mayores y a las mujeres también, de que deben de ser tratados de una manera correcta, no de una manera condescendente, como rechazarlos a ellos también por su vejez, o dejarle o hacerles sentirles a ellos que no tienen valor dentro de la iglesia. Así es que Pablo primeramente se enfoca en cómo debe de ser el trato de ellos como líderes. Un líder espiritual en la iglesia no debe de ejercer su autoridad como si fueran unos como abusadores, masters. Héctor,
Héctor me había dicho varias semanas atrás cuando estábamos hablando acerca de cuanto a liderazgo, dice que ahora la palabra master no se usa porque es una manera, porque hace referencia a como si fuera, o a hacer referencia a la esclavitud, a un amo, que ese título ya no se puede utilizar porque es como una degradación, como una humillación hacia un esclavo. Ahora, Pablo les deja a nosotros también entender, como se lo explica a Tito y a Timoteo, el mismo concepto. El hecho de que estamos en un lugar de autoridad o de liderazgo, no debemos de utilizar esa autoridad y abusar de la misma, haciendo sentir mal a las personas o manipulando o controlándolas o haciéndoles sentir menos. En uno de los ejemplos que tratamos en otras clases, cuando Pablo le escribe su carta a Filemón, él bien claramente le dice, él tiene la autoridad, pero él no usa esa autoridad para obligar, para que él como creyente trate a su esclavo Onésimo que se había escapado. Así que de la misma manera es lo que Pablo quiere transmitir a los líderes que entiendan, especialmente en el liderazgo de pastorado, de autoridad máxima aquí en la tierra, hablando cómo es que debe de tratar a las personas, especialmente a las personas mayores. En lugar de reprenderlos con dureza, debía de tratarlos como él trataría a sus propios padres, con respeto. Incluso cuando las personas necesitan corrección, las virtudes de la dulzura y la bondad siguen siendo apropiadas y son las mejores. Cuando es tiempo de corregir a una persona que es mayor que nosotros, debe de ser con dulzura y con bondad y con respeto y honor a la persona. Así es que Pablo aquí le da a Tito más detalles sobre este tipo de cualidad que debe de tener él como líder, de cómo él desarrollar mejor, en cómo debe de él enfocarse más en su trato con los hombres mayores, para que estos hombres mayores terminen siendo ejemplos a los más jóvenes, con el fin de que estos jóvenes también aprendan de los mayores y eventualmente ellos también sean mentores espirituales a la próxima generación. Debían de ser jóvenes que vayan aprendiendo pacientemente, que sean correctos en su aprendizaje, hombres de fe. Eso se espera en todo seguidor, en todo creyente, personas de fe, personas con un amor genuino, no con un amor de labios para afuera. En otras clases también hemos tratado este ejemplo acerca de nosotros ser creyentes genuinos, que nuestras palabras vayan en acorde con nuestro testimonio, que lo que nosotros decimos, que creemos y confesamos que creemos, hacemos, debe de ir alineado y debe de ir respaldado con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestra manera de vivir. En el versículo 6, Pablo le sigue hablando entonces ahora respecto a los hombres más jóvenes, que ellos también deben de ser prudentes, que ellos también deben de vivir una vida santa y sabia, que ellos pueden continuar aprendiendo del buen ejemplo y ponerlo en práctica en su propia vida, para que sean productivos o creyentes productivos de ejemplos a la iglesia. Las instrucciones de Pablo para el mismo Tito incluye también en que él promueva una vida que refleja la sana doctrina. Así es que Pablo le habla a Tito acerca de cómo debe de ser su trato acerca con las personas mayores, en este caso específicamente hablando con los hombres, cómo deben de ser tratados con respeto, cómo es que los jóvenes, los hombres más jóvenes deben de vivir sabiamente, de ir desarrollando de igual manera su propia vida para que vayan creciendo espiritualmente, vayan fortaleciendo. Y también le trata directamente a Timoteo, asegurándose de que su ejemplo
vaya en acorde, que refleje, que sea un reflejo correcto de las sanas escrituras en su propia vida. Es cierto que nosotros muchas veces lo hemos usado y lo decimos con mucha ligereza, de que las palabras se las lleve el viento. Pensamos que que no importa lo que se diga, que eso realmente al llevárselo el viento como que queda en el olvido. La realidad es que eso es un error en nosotros pensar que las palabras no tienen poder. Las palabras son de impacto. Es importante que nuestras palabras vayan alineadas con nuestras acciones. Y por eso es que Pablo le sigue llamando la atención a Tito a que sea cauteloso, a que procure que la palabra que él expresa, que la enseñanza que él da de la sana doctrina vaya alineada con su propia vida. Que no lleve la vida o el ejemplo que tenían los líderes fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, de que decían la palabra, pero no la vivían, no la aplicaban. Así es que Pablo exige que sus palabras y sus acciones estén siempre en acorde, estén siempre alineadas. De esta manera va proyectando un testimonio más íntegro, más genuino, con el propósito de que también sea efectivo, que no le dé razón al enemigo, a los falsos maestros, a señalar algo malo. Que en realidad entienda que es más efectivo y impacta más cuando nuestras palabras están alineadas con nuestras acciones y nuestro testimonio. Una persona que si te conoce a ti y ve y sabe que tú no cumples lo que predicas, tú no vives lo que predicas, difícilmente va a escuchar lo que tú tengas que decir. Automáticamente esa persona va a quedar bloqueada y no va a querer escuchar nada de lo que tú digas, aunque tú estés hablando la verdad, aunque tú estés predicando la verdad. Si tu testimonio, tu vida no va alineada, no hay cambio en nadie, no hay transformación en nadie y no vas a poder ser efectivo en la exhortación de la palabra de Dios. Así que cuando Tito dio este ejemplo, buen ejemplo, no tan solamente a los creyentes, no es tan solamente comportarte y ser el perfecto creyente dentro de las cuatro paredes del templo, de solamente ser un creyente perfecto delante de tus hermanos de la fe, es también dar ese ejemplo de buen creyente aún a los que se oponen a la verdad. Así que Tito se mantuvo íntegro, dando buen ejemplo a los creyentes y también a aquellos que se oponían a la verdad. El propósito y la intención de nuestro comportamiento que esté alineado a la palabra de Dios no es obligarlos a ellos y convencerlas a la brava. Es que con nuestro testimonio, predicando la sana doctrina, viviendo la sana doctrina, ellos procedan al arrepentimiento y sean convencidos de la verdad. Es para que se avergüencen. Cuando está hablando de se avergüencen, no es para en el sentido de humillarlos, sino que reconozcan que han creído o han vivido un error o una mentira y se arrepientan de su error o de su pecado, de su circunstancia y procedan a la verdad y sigan la verdad y acepten la verdad. En ese sentido es que está hablando Pablo cuando dice que sean avergonzados. Es un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de comportamiento donde les da la espalda total a aquello que no está alineado a la palabra de Dios. Ahora, con este mismo concepto y con esta misma idea en cuanto al trato de la familia, entramos a 1 de Timoteo capítulo 5, los versos de 2 al 5. Ahí vamos a estar viendo en esta parte acerca de las mujeres ser mentoras, las mujeres ser mentoras también a las mujeres más jóvenes, a las ancianas como a las madres, dice en 1 de Timoteo 5:2, a las jovencitas como a las hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En la primera carta pastoral que escribe Pablo ahora a Timoteo, vemos, les quiero dar el resumen de lo que es esta carta, esta primera epístola que hace Pablo. Así como se le escribió a Tito en 66 después de Cristo, fue una de sus últimas escritos. Aquí también encontramos especialmente segunda de Timoteo, es una de sus últimas cartas, ya que él estaba en prisión y ya iba a ser pronto a ser ejecutado. Así es que en esta primera carta, la razón principal por la cual Pablo escribe a Tito tuvo el propósito, de la misma manera como tuvo con Tito, las tuvo también aquí con Timoteo, de instruirlo y de exhortarlo y animarlo a que continuara enfocado en el ministerio, a que cumpliera con su responsabilidad como líder, el mismo tema de cómo organizar a la iglesia, de cómo dirigir a la iglesia. Los temas que se desarrollan a través de primera y segunda de Timoteo, mayormente en primera de Timoteo, es el orden de la iglesia como tal, la pureza de la fe, de cómo mantener la sana doctrina, íntegros en la palabra de Dios, ya que se debían a los ataques de las falsas enseñanzas que estaban tratando de infiltrarse a la iglesia, el tema de la disciplina en cómo conducirnos como miembros de la sociedad, como miembros de la familia de la iglesia y como miembros de la familia secular en nuestras casas. Él sigue tratando acerca de la importancia, el enfoque, le da mucho enfoque acerca del tiempo que debemos dedicar en el estudio de la palabra y en la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo encontramos a través de la carta. Esa es la exhortación que le da a Timoteo de permanecer predicando, enfocado en la sana doctrina. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo es que Pablo les recuerda a Timoteo la herencia espiritual, la bendición que él tuvo de ser instruido desde pequeño en las escrituras, y ese mismo enfoque, bendición, es lo que Pablo continúa con la vida de Timoteo, que se lo transmita a la iglesia y la iglesia continúe transmitiéndolo hacia adelante. Sigue hablando también a través de la responsabilidad de velar por la congregación, por el bienestar de la congregación, la importancia de seguir enseñándole la sana doctrina, el comportamiento del liderazgo, las instrucciones, esa larga lista que le dejamos anteriormente en otras clases, cómo debe de ser el comportamiento de cada líder, el enfoque de permanecer y preservar la sana doctrina y cómo debían contrarrestar los ataques de los falsos maestros y esas instrucciones específicas que sí le da a los pastores. Así es que la carta a Timoteo son dos, están cargadas de instrucciones. En Tito hay unas instrucciones simples pero poderosas y son más resumidas, pero en Timoteo hay mucho más. Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfesos. Así que en primera de Timoteo capítulo 5, los versículos del 2 al 4, que ya se los leí, Pablo continúa con esta idea, con este ejemplo de la estructura de la familia. De la misma manera en que Tito debería de tratar a los mayores, hombres y mujeres, como si fueran sus padres, es lo mismo que Pablo le dice a Tito que debe de ser con las mujeres y los hombres de su iglesia, especialmente con las mujeres. En esta segunda parte, Pablo le dice: de la misma manera en que tú honoras, respetas
a tu madre, de esa misma manera tú vas a ver a las mujeres mayores de la iglesia. La vas a ver, la vas a respetar, la vas a honorar como una madre propia. Y a las mujeres más jóvenes las vas a tratar con amor sano, pero también las vas a ver como tus hermanas. No, el respeto, el honor de cómo va a ser tu trato y tu interacción con las mujeres tanto mayores como las más jóvenes. Sé que Timoteo recibe estas instrucciones específicas de cómo debe de ser su trato hacia las mujeres. Nosotros como iglesia, Asambleas de Dios, tenemos una gran bendición. Yo desde que he estado con las Asambleas de Dios he aprendido mucho y la dicha, la bendición de que nosotros tenemos el ministerio femenil. Hay un ministerio para las mujeres. Desafortunadamente hay muchas iglesias, hay muchos concilios, hay muchos pastores, liderazgo que no creen en el ministerio de la mujer, no le dan importancia en el ministerio de la mujer. Y nosotros sí tenemos valor, somos importantes. Y el apóstol Pablo nos deja las instrucciones a nosotras cómo debemos de ser. De la misma manera que a los hombres se le exige las características para el liderazgo, de la misma manera nosotras como mujeres tenemos un lugar, tenemos un plan, tenemos una labor que hacer dentro del plan de Dios. Somos importantes en la obra de Dios y el ministerio femenil de las Asambleas de Dios tiene oportunidades donde en este ministerio trata las diversas áreas. En esta clase solamente podemos tratar así por encima como resumen, pero en el ministerio hay oportunidad para tratar con todos los temas relacionados acerca de la mujer, sea la mujer casada, sea la mujer soltera, sea una mujer divorciada, sea una mujer viuda. En este caso, cuando Pablo está hablando acerca de una verdadera viuda, está refiriéndose a las mujeres de más de 60 años. ¿Por qué? Porque las mujeres en la sociedad realmente no tenían muchas opciones y desafortunadamente tenían que depender del apoyo de la sociedad muchas veces en los hombres. Tanto los huérfanos como las viudas han estado siempre en el corazón de Dios, por la cual ya en la ley se había incluido las instrucciones al pueblo de Israel de tener cuidado acerca de las viudas y de los huérfanos. Es el grupo que más necesitado y marginado son. Así es que desde tiempos antiguos, desde el principio, ya Dios ha tenido y ocupa en su corazón muy especial a las mujeres viudas. Y ese mismo trato es lo que Pablo le enseña a Tito y a Timoteo. Y es más, es tan claro. Bueno, en Deuteronomio capítulo 10, los versículos 17 y 18, les quiero leer esta porción donde muestra que ya la ley especifica acerca del cuidado hacia las viudas. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a las viudas, que ama también al extranjero, dándole pan y vino. Así es que desde un principio, los huérfanos, las viudas, aún el extranjero, aquel que no es parte del pueblo judío, eran cuidados, eran valorados dentro de la sociedad. Y Pablo lo transmite a Tito y a Timoteo. Es más, aun cuando Pablo hace referencia del cuidado que debe de tener hacia ellos, terminando así con el ministerio femenil que tiene cuidado de todos, mujeres con hijos especiales o discapacitados, mujeres profesionales, hay tanto de qué hablar. Incluye también las mujeres de la tercera edad. Así es que este mismo plan y consejo que da el apóstol Pablo, como ya Dios lo había destinado en la ley, es el mismo carácter o importancia que se le da por la manera en que
Pablo hace referencia en el trato que debe de ser con las mujeres mayores, con las viudas, incluso a Timoteo con los hombres mayores y Tito, porque utiliza ese mandato en Éxodo capítulo 20, verso 12, habla en este quinto mandamiento, donde somos llamados a honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que ese mandato para Timoteo y a la iglesia de honrarlas está haciendo énfasis en ese mandamiento, en ese quinto mandamiento y en esa parte de la ley donde ya Dios lo había incluido. Somos llamados como iglesia a tener cuidado de las viudas que son de verdad. Es interesante entender por qué se hace referencia a esas mujeres, a esas viudas que son de verdad. O sea, son viudas mayores de 60 años que tienen la oportunidad de casarte si tú quieres. Ayer mismo le estaba preguntando a mami. Mi abuela fue una viuda. No me acuerdo. Mami, si estás por ahí, creo que estás por ahí. Estaban ya en sus 60 y pico cuando estuvo viuda. Después de 23 años, ella se volvió a casar y apenas ahora en julio 5 cumplió, si no me equivoco, mami me corrige, son 20 años de casada. Así es que tú eres una viuda de más de 60 años y quieres 63. Ok, so mi abuelita, que vamos con el favor de Dios pronto a visitarla, a sus 63 fue viuda, 20 o 23 años después se casó y apenas acaba de cumplir 20 años, si no me equivoco, de aniversario. Así es que como iglesia somos llamados a cuidar de nuestras verdaderas viudas. Pablo aconseja que aquellas que son viudas más jóvenes se le aconseja y le dice, es mejor que se casen y que sean mujeres que críen sus hijos y gobiernen bien su casa, que vamos a entrar ya pronto a esa partecita cuando él habla en 1 Corintios capítulo 5 verso 14, que le dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero con las mujeres, regresando con las mujeres mayores, Pablo le sigue enseñando que Tito debía de enseñarles a las mujeres mayores que también se le exige de parte de ellas un comportamiento que honre a Dios. Su trato hacia ella debe de ser con honor, de la misma manera en que honoramos a nuestros padres y obedecemos a nuestros padres. De esa manera él tenía que tratar a las mujeres mayores o a las viudas verdaderas de la iglesia, pero también se le exige un comportamiento que honre a Dios. No podían ser mujeres calumniadoras, no podían tener ese espíritu de bochinche, de estar peleando, de estar levantando calumnia, de estar hablando de más, metiéndose en terrenos que no les incumben. Debían de tener una actitud o un carácter de amor, de fe, de paz. Una mujer capaz de enseñar el bien, de dar buenos consejos y ayudar a guiar a otras, especialmente a las más jóvenes, por el camino correcto, en cómo debe de ser su trato, en cómo levantar y gobernar bien su casa. Que ahí es donde entramos ahora en la importancia de toda la mujer, de Proverbios capítulo 14, verso 1, que se describe a la mujer que es sabia, edifica su casa, comparada con una mujer que es necia, la cual destruye su casa. Así es que el comportamiento íntegro no es solamente dentro de la iglesia, debe de ser ese comportamiento constante, tanto en su casa como en la sociedad o en el ámbito donde se mueva. Todas nuestras palabras y nuestras acciones deben de estar alineadas para que demos mejor testimonio y así el enemigo no tenga nada
de qué señalarnos y hablar de nosotros. Entonces nos podríamos preguntar cómo afecta hoy día estos consejos, la cultura, cómo afecta a nuestra vida, en cómo nosotros como mujeres vamos a gobernar nuestras casas, a cómo mujeres vamos a ser íntegras, sean mujeres mayores o más jóvenes. Nosotros entendemos que todas las culturas tienen sus influencias. Toda cultura tiene sus influencias. Así que sin importar cuál es la cultura, va a afectar en el tipo de relación que nosotros tengamos. Cada cultura afecta muchos aspectos de una relación, incluyendo cómo las mujeres son tratadas. Cada cultura tiene una manera diferente de ver a la mujer, en la forma en que las mujeres se aplican o se mueven, o qué pueden hacer o no hacer dentro de la sociedad, qué cosas son aceptables dentro de la sociedad para la mujer. Las responsabilidades financieras también tienen un impacto en la cultura en respecto a la mujer. La manera de comunicarse, en cómo la mujer debe de moverse, comunicarse, en cómo criar los hijos y en todo tipo de relacionarse con las familias y entre otras. O sea que cada cultura tiene algo que exigir de la mujer. Cada cultura es diferente. Ahora, independientemente de qué cultura tú y yo seamos, cuando nosotros somos hijas de Dios, somos creyentes, la cultura que aplica a nuestra vida, que debe regir nuestra vida, nuestro comportamiento, que debe afectar, que influencia nuestra comunicación, nuestro mover, nuestra posición en la sociedad, en la iglesia, están regidas, están gobernadas por las escrituras, por la palabra de Dios. Esa es la que nos guía a nosotros a cómo debemos de comportarnos. Con las instrucciones adicionales que deja Pablo, con las características del hombre y la mujer que deben de llevar, hay específicamente 4 puntos que yo quiero compartir contigo para que nosotras entendamos, como mujeres cristianas, podemos ser mentoras espirituales a las mujeres más jóvenes. Que independientemente de la cultura en que nosotros procedamos, de cómo nuestras familias nos han criado, nosotras como mujeres creyentes, seguidoras de Jesucristo, nosotros nos dejamos guiar por las Sagradas Escrituras, que es nuestro manual, y describe lo que es una mujer sabia. 4 puntos, rapidito. La mujer sabia, una mujer sabia que edifica su casa, una mujer correcta, es una mujer que abraza con gozo el rol que Dios le ha dado, el rol que Dios me ha dado. El ser mujer es una bendición, es un elogio, y cuando nosotros abrazamos esa bendición, el gozo del rol que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres, nosotros podemos ver con gracia lo que por gracia hemos recibido, que es algo contrario a cómo la sociedad ve. El trato que la sociedad o la cultura tiene hacia la mujer hace que sea de una manera negativa, pero cuando nosotros nos cementamos en lo que es la palabra de Dios y podemos abrazar y ver la dicha y la bendición que tenemos de ser mujer y lo que nosotros somos en el plan de Dios, en las manos de Dios como mujer, aprendemos a ser unas mujeres sabias. Una mujer sabia siente gozo por el rol que Dios nos ha dado. Número 2, la mujer sabia se rebosa de gratitud. Sí, puede ser difícil, puede ser agotador, puede ser abrumador en edificar un hogar,
en las tareas exigentes de la casa, en atender a nuestros hijos si tienes hijos, en atender a un esposo si es que tienes un esposo, y en cumplir con los otros compromisos adicionales que se adjuntan al papel de ser como mujer. Quizás nos podemos desanimar, quizás hasta puede ser para algunas mujeres bien monótono, es una rutina continua y como que no tiene sabor su vida de ser mujer, y esto se suma a la dificultad de continuar edificando un hogar. Sin embargo, la mujer sabia aprende a tener un corazón de gratitud. Primero, el gozo de ser mujer, y segundo, tener gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También nos debe dar ánimo cuando nosotros recordamos lo que somos en Cristo Jesús. Tomamos ánimo y nosotros continuamos haciendo nuestra labor, edificando a nuestro hogar con gozo, con alegría. Dale a Dios con gozo. No todas tienen el privilegio, la libertad que tú y yo tenemos hoy día. Hay muchas mujeres que las culturas las ven de diferente manera, no tienen valor, no pueden decir mucho, no pueden hacer mucho, son tratadas como si fueran unas sirvientas, le quitan el valor. Pero nosotras, cuando vemos lo que somos en las manos de Dios, lo que por gracia hemos recibido, donde le damos a Dios gratitud, tenemos una gratitud por lo que tenemos y por lo que somos. Número 3, una mujer sabia, una mujer que edifica su casa, también tiene una vida de oración. Y esto es una parte clave. Otra parte de las características que el mismo Pablo le aconseja a Tito y a Timoteo que le enseñen a las mujeres más jóvenes, es que una de las características importantes de una mujer ya mayor también, o una mujer madura en el evangelio, es una vida de oración. El llamado a edificar el hogar no es nada de fácil de cumplir. Puede ser abrumador, como acabo de decir, puede ser muy ajetreado, y por esta razón principal, y por esta razón más que nada, es que nosotros debemos de tener la oración como parte de nuestro diario. El mismo salmista nos recuerda a nosotros en el Salmo 127, verso 1. El salmista dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Incluso el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 15, los versos 4 al 5, nos recuerda a nosotros que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y cuando nosotros hacemos de nuestra vida práctica la oración, esto nos hace a nosotros mujer sabia. Número 4, una mujer sabia que edifica su hogar, glorifica a Dios en todo, que es muy similar al punto número 2 que se la dejé, de rebosar en gratitud. No siempre es fácil ver cómo glorificar a Dios aún en las cosas más pequeñas. No, muchas veces pasamos por alto de darle gloria a Dios y gracias a Dios en las cosas más pequeñas, mientras cumplimos con nuestra responsabilidad, con nuestro rol como mujer, mientras nosotros proveemos y servimos a nuestros hijos o a nuestro compañero, a nuestro esposo, como les digo, si tienes uno, o si estás proveyendo y tienes a tu mamá o a tu papá y estás cuidando de ellos, que muchas veces pasamos por alto y no le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, no la obligación y no una carga, sino la oportunidad de servir, de glorificar a Dios en todo. Cuando nuestra mente y nuestro corazón se ponen de acuerdo en hacer dichas tareas con gozo y amor esforzado, Dios es glorificado. Es la intención del corazón, el gozo que hay. En ese sentido, nosotros necesitamos también cambiar nuestra perspectiva y ver las cosas más pequeñas como parte de nuestro servicio espiritual. Tenemos el honor de servir a los nuestros, a los de casa. Recordemos que nuestro primer ministerio
es nuestra familia. Nuestro ministerio principal es nuestra familia. Y cuando nosotros practicamos y aplicamos esta misma actitud, edificamos nuestra casa, eso lo transferimos a nuestra familia espiritual, nuestra familia, la iglesia, nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así es que Pablo sigue animando a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas mujeres, a ser mujeres sujetas a sus maridos. Este es un tema caliente para muchas mujeres porque han malinterpretado lo que dice la palabra de Dios en las instrucciones, porque están mirando por el ojo del mundo, en la forma en que la cultura y la sociedad y el mundo y el hombre pecador interpreta y ve estas instrucciones. Aprendámonos a ver desde el punto de vista de Dios, de la parte de cómo Dios ha diseñado la familia, cómo Dios ha diseñado el matrimonio desde el principio, el significado, la importancia de la unidad, el respeto. El hombre y la mujer tenemos un rol específico que cumplir, y cuando nosotros lo mezclamos y lo tratamos de manipular y lo queremos hacer a nuestra manera, estamos alborotando y estamos dañando el diseño de Dios y las intenciones de Dios. Y por eso es que crea negativismo y crea fricción y crea problemas y crea desorden, y todo queda patadas arriba porque lo estamos viendo desde el punto de vista humano, erróneo, cultural, social, en lugar de ser de vista en cómo Dios lo ha intencionado desde el principio. En cuanto a someterse, tanto la mujer como el hombre tenemos una responsabilidad. La función de un hogar cristiano depende del respeto que surge de una transformación completa de las relaciones por el poder del Espíritu Santo. Así es que el testimonio de tal hogar evita que el evangelio sea menospreciado y contribuye a una buena reputación ante los extraños. Así que cuando nosotros llevamos y cumplimos estas instrucciones que encontramos en la Santa Palabra de Dios y entendemos el verdadero significado de lo que es el matrimonio, de cuál es el rol del hombre, del rol de la mujer, el rol de los hijos. Encontramos también en Efesios, en otras cartas que hace el apóstol Pablo, de cómo deben de ser los padres con sus hijos, de los hijos con sus padres, de las esposas con los esposos, con los vecinos. Todas estas instrucciones las encontramos en nuestro manual, en las Santas Escrituras. Y cuando nosotros lo aplicamos, lo vivimos en la forma en que Dios lo ha diseñado desde el principio, de esta manera estaremos más abiertos y estaremos dando un buen ejemplo, una buena reputación a aquellos de afuera. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Primera de Timoteo 3, 7. Así que, ¿qué nos dice Dios? Y es que tanto los amigos como los compañeros de trabajo de Pablo han sido nuestros mentores en estas pasadas 7 semanas. Son 7 lecciones que hemos revisado en esta unidad 3, donde hemos sido mentorados. Ellos han sido nuestros mentores con los ejemplos, estas instrucciones que hemos revisado. Así es que es bueno que vayamos continuamente y repasemos y lo visitemos y lo recordemos una y otra vez, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a abrir nuestros ojos de tal manera que podamos ver y reconocer a esas otras personas que necesitan también ser mentoradas, que pueden ser de utilidad, que pueden utilizar nuestras experiencias y nuestros testimonios para que vayan desarrollando su vida espiritual y fortaleciéndose. Que nos dejemos usar para su gloria. Amén. Muy bien. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias y gloria por esta oportunidad que tú me has concedido de conectarme con mis hermanos y amigos de la fe. Padre, que esta palabra que hemos estudiado en esta semana, Señor, sigamos meditando en ella, Señor Padre de la gloria, que podamos seguir aprendiendo de la misma, ejecutándola de una manera, Padre, que podamos dar ejemplo de tu palabra vivificadora. Gracias te doy en esta hora en el nombre santo, poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén. Muy bien, gracias por estar aquí conmigo. Ya la clase terminó. Terminé 10 minutos antes, pero como es el cierre de la unidad, vamos a ir al examen. So, quédense conmigo un ratito más y les voy a hacer 10 preguntas, pero en esta ocasión, en lugar de cierto o incorrecto, voy a darles 10 escogen. Multiple choice. Selección múltiple. Muchas de estas cosas las hemos hablado acerca en estas semanas pasadas y hoy las repetí varias veces. Así que estemos atentos. Son fáciles, todas son fáciles. Voy a leer la pregunta, le voy a dar las opciones A, B, C y usted va a escribir, por favor, en comentario número 1 y cuál es la elección. Si es A, si es B o C. Número y elección. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos? Dios les bendiga a todos. Los voy a ir saludando mientras vas respondiendo. La primera pregunta. Timoteo sirvió como líder ¿de qué iglesia? A. Esmirna. B. Colosas. C. Éfesos. ¿De cuál iglesia fue pastor Timoteo? A. Esmirna. B. Colosas. C. Éfesos. Le damos, mientras le doy 30 segundos para responder. Saludamos a los que se han conectado. Bendiciones a los que yo puedo ver, porque no siempre puedo ver a todos. Frances, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, nuestra pastora. Gracias por estar apoyándonos siempre. Nuestra hermana Iris. Lucy, Luz de allá está, es una de las columnas que fue de nuestra iglesia El Calvario, y precisamente cuando yo llegué a la iglesia El Calvario, ella estaba allí brazo a brazo con nuestro pastor junto con su esposo, que ya ha pasado a morar con el Señor, y yo sé que nuestra hermana Lucy es una verdadera viuda, como lo describe en la lección que estuvimos hablando. Y la respuesta, amén, la respuesta es C, Éfesos. Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfesos. Número 2. La pregunta es, ¿Tito sirvió como líder de qué iglesia? A, Creta. B, Antioquía. C, Jerusalén. Tito fue pastor o líder de cuál iglesia? A, Creta. B, Antioquía. C, Jerusalén. Le damos gracias. Luis Mercado. Dani, le conocemos. Dios te bendiga. Ese es mi cuñado. Qué bueno que estás aquí conectado. También vi a Edward. Dios te bendiga, Edward. Noris, Dios te bendiga. Gracias, bendiciones. La respuesta para la número 2 es Creta. Él fue líder de la iglesia en Creta. Número 3. ¿Qué relación tenía Onésimo con Filemón? Hablamos rápidamente de la carta corta. Es una carta que le escribió Pablo a Filemón. A. La relación entre Onésimo y Filemón. Hermano. B. Esclavo. C. Amigo. ¿Qué relación había entre Filemón y Onésimo? A. Hermano. B. Esclavo. C. Amigo. Dios te bendiga, Milagros. Qué bueno que estás aquí. Heriberto, nuestro hermano Vázquez, lo llamamos así, Vázquez, lo llamamos por su apellido. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Gerardo Cabán. Creo que ya encontraste tu teléfono, ¿verdad? Estábamos el martes y la pastora así desesperada. Se fue el cantante. Yo dije, pero ¿y quién es el cantante? El cantante que dejó el celular.
nuestro hermano Gerardo. Dios te bendiga. Bueno, la número 3, la relación que tenía Onésimo con Filemón es B, esclavo. Fue su esclavo. 4. Pablo instruyó a Timoteo a beber un poco de vino. A, con fines medicinales. B, para relajarse al final del día. C, para demostrar que beber alcohol era aceptable. Pablo instruyó a Timoteo a beber un poco de vino. Yo voy a beber un poquito de agua. A, con fines medicinales. B, para relajarse al final del día. Que ser pastor no es fácil, ser líder no es fácil. C, para demostrar que beber alcohol era aceptable. Y mientras responden, sigo mirando aquí. ¿A quién? Bueno, no veo a más nadie. Fíjate, Dani, gracias por participar. Sí, Eduard, dale sin pena, dale, participa. Ahí, vamos a ver, la número 4. Pablo instruyó a Tito a beber un poco de vino con fines, con fines medicinales. Hablamos brevemente de que Timoteo tenía una condición del estómago y el vino que se le aconsejó, Pablo le aconsejó, no era un vino concentrado y poderoso para que él se relajara y tuviera en una nota. Simplemente tenía que se aguaba un poco para que así soothe y ayudara a tratar su condición estomacal. También que el agua para ese tiempo no era muy buena, así es que le hacía también daño. Así es que esa es otra excusa. Mucha gente se cree que se quieren ser judíos para excusar la razón de tomar vino. Anyways, eso es otra enseñanza para otra clase. Número 5. La abuela y la madre de Timoteo eran A, María y Marta. B, Aquilas y Priscila. C, Loida y Eunice, se dice en español, Eunice. Eunice es en inglés. Yo tengo una compañera de trabajo que su nombre es Eunice, pero se pronuncia Eunice en español. La abuela y la madre de Timoteo, ya que Timoteo estuvimos hablando de que Timoteo tuvo la dicha, la herencia espiritual, porque fue desde pequeño instruido por su abuela y por su mamá. Ellas eran judías y su papá fue un griego. A, María y Marta. B, Aquilas y Priscila. C, Loida y Eunice. La número 5. Tenemos, recuerden de poner el número de su respuesta, el número y la respuesta para entonces yo poder repasar y a ver quién tiene mayor puntuación y quizás le lleva al templo quizás unos dulcecitos. La respuesta de la número 5 es la C. Loida y Eunice fueron la abuela y la madre de Timoteo. 6. Oramos por todas las personas, ¿por qué? Oramos por todas las personas porque A, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Oramos por todas las personas por B, Dios nos lo dijo y queremos ir al cielo. O C, oramos por todas las personas porque Dios llama solo a unas pocas personas para ser salvas, pero no sabemos quiénes son. Para las 6, quiero que me digas cuál de estas 3 es la razón por la cual nosotros oramos.
Oramos por todas las personas porque A, Dios quiere que todas las personas sean salvas. B, Dios nos lo dijo y queremos ir al cielo. O C, Dios llama solo a unas pocas personas para ser salvas, pero no sabemos quiénes son. Dios bendiga. Gracias por participar. Y a todos los demás hermanos que también más adelante estarán viendo esta transmisión, les exhorto a que participen. Recuerden, nosotros también estamos en YouTube. Héctor saca la clase ya para el día mañana. Lo tenemos en nuestra iglesia del Calvario. Tenemos nuestro canal de YouTube y ahí volvemos él vuelve a repetir, a proyectar la clase. Queremos que si todavía tú no te has suscrito, te suscribas. Que también nos regale un like, porque de esta manera estamos expuestos para que otros alcancen esta. Recuerde que estamos aquí para seguir alcanzando a más vida. Sí, eso ayuda al sistema a seguir publicando y compartiendo con otros. Queremos alcanzar, imagínense. Miren la respuesta del capítulo pregunta 6. Tiene que ver mucho con esto que le estoy pidiendo, que se suscriban. No tan solamente se suscriban, sino que también marquen la campanita, porque así les deja saber cuando nosotros tenemos la clase, cuando también yo comparto ¿cómo se llama eso? Devocionales que estoy tratando con el favor de Dios todos los domingos después del servicio, ir por ahí y hacer un devocional. Una reflexión, una corta reflexión. Así es que la respuesta de las 6, la razón por la cual nosotros oramos por todas las personas, es la respuesta A, porque Dios desea que todos sean salvos. Recuerden que la salvación es abierta para todas, es exclusiva para todas, pero es inclusiva para aquellos que creen en Cristo Jesús como Salvador. Porque la pastora dice que es B también, porque quiere ir al cielo. No por las buenas obras somos salvos, pero sí, Dios desea, el anhelo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y todos sean salvos. Así es que oramos para que así también se cumpla el anhelo y el deseo de Dios. Y la 7, la meta del estudio continuo de la palabra de Dios es, o sea, la meta, el enfoque para continuar estudiando la palabra de Dios es A, ser reconocidos y respetados como líder. B, alcanzar metas académicas tales como títulos superiores. O C, llevar a otros a Cristo. ¿Cuál es la meta principal, central de nosotros estudiar continuamente la palabra de Dios? Estamos llamados, así como Pablo insistió y le seguía urgiendo a Timoteo, que de la misma manera que él recibió esa bendición de ser instruido en las Escrituras, de que él también la siguiera instruyendo a la iglesia y que la iglesia de esa misma manera siguiera siendo discipulados con otros. De igual manera nosotros. ¿Cuál es nuestra meta? La meta del estudio continuo de la palabra de Dios es A, ser reconocidos y respetados como líder. B, alcanzar metas académicas tales como títulos superiores. O C, llevar a otros a Cristo. Amén, amén. Damos gracias a Dios, seguimos orando para que Dios siga trabajando a favor de la vida de nuestros pastores. El pastor, ahora esperamos que la persona que ha dicho que sí para aceptar el caso de nuestro pastor haga la obra. Dios continúa haciendo la obra completa en la vida de nuestro pastor. Y también cubrimos a nuestra pastora. Seguimos orando porque ella también necesita el apoyo, la fuerza para continuar esperando y confiando en Dios. Humanamente, nosotros no somos super hombres ni super mujeres. Humanamente todavía sentimos, nos cansamos, nos dolemos y podemos
pasar por momentos dificultuosos, necesitamos la palabra, la esperanza, el ayudo, el continuo apoyo, declarando esa palabra de verdad sobre la vida de nuestros pastores, también por nuestra pastora y sus hijos. Número 7, la meta del estudio continuo de la palabra de Dios es la respuesta C, llevar a otros a Cristo. Tiene el mismo concepto, el mismo punto, el mismo principio que tiene la número 6. La razón por la cual oramos es para que sean salvas y lleguen a Cristo. Número 8, al tratar con la oposición, hablamos de esto la semana pasada, si no me equivoco, la anterior también le dimos un toque de cómo nosotros debemos responder frente a la oposición. La letra A, ser amables para que Dios sea quien cambie el corazón de las personas. B, actuar con rapidez para ganar la discusión y preservar la verdad. O C, pedir a otros que nos ayuden a convencer a nuestros oponentes de que están equivocados. Yo mencioné algo así ayer en el templo, en la clase que tuvimos en persona. Le estuve hablando de unos ejemplos que se ven mucho a continuo, se ven con mucha frecuencia, en los lugares universitarios, donde hay personas que predican y en la forma en que son atacados contra otras religiones o otras personas pueden que sean ateos, pueden que estén en otras religiones como especialmente el islámico, que para este tiempo es donde están más sensitivos y más agresivos, donde se comportan no tan solamente contra el pueblo judío o aquellos que están a favor del pueblo de Israel, pero también están en contra de la palabra de Dios. Así es que en esta pregunta número 8 nos dice, al tratar con la oposición, aquellos que se oponen a escuchar la verdad o que también hacen todo lo posible para que más nadie escuche la verdad, nosotros debemos ser amables para que Dios sea quienes cambien el corazón de las personas. B, actuar con rapidez para ganar la discusión y preservar la verdad. O C, pedir a otros que nos ayuden a convencer a nuestros oponentes de que están equivocados. ¿Cuáles de estas acciones vamos a tener? Les mencioné también en otras ocasiones de un pastor que también en el mes de abril tuvieron una conferencia y cómo reaccionó este pastor cuando fue expulsado de la tarima o del lugar de la conferencia. Estaba pensando también en otra ocasión donde estaban en un lugar público, estaba predicando, estaban cantando coritos y vino una persona con su carro, salió de su carro, fue a gritar y a hacer bulla, mandándolos a callar, pero como ellos siguieron cantando, después entró la persona a predicar, pues vino este hombre con su carro y lo guió y apenas puso freno donde el que estaba predicando pues solamente puso la mano y la persona aguantó, o sea que podía atropellarlo. Personas que cuando predican el evangelio son atacados. Es unos peligros que se enfrentan, no están solamente con palabras, sino hay ataques contra las personas. ¿Cómo debemos reaccionar? La respuesta es A, ser amables para que Dios sea quien cambie el corazón de las personas. No es gritarle, no es ofenderle, no es buscar otras personas que se unan al problema, al bullicio. 9. Pablo le dijo a Timoteo que se enfocara en A, leer las escrituras a la iglesia. B, alentar y enseñar a los creyentes. O C, tanto A como B. ¿Qué Pablo le dijo a Timoteo que se enfocara? Recuerden que le dije un breve resumen de Primera de Timoteo, los temas y
qué cosas estaba hablando él. Así es que la pregunta es, Pablo le dijo a ti, Timoteo, que se enfocara en qué, en leer las escrituras a la iglesia, A, B, alentar y enseñar a los creyentes, o C, tanto A como B. Amén, amén, amén. Janebet, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Recuerden de poner el número con la respuesta para saber cuál están respondiendo, ya que hay un pequeño atraso. Y la respuesta en esta ocasión es doble. Es la C. Pablo insistió a Timoteo a continuamente leer las escrituras, enseñarla, trazarla bien, explicarla bien y continuar exhortándoles para que ellos no tan solamente la aprendan, la apliquen y la vivan, sino que la sigan enseñando hacia adelante, como tú y yo. Tenemos el mismo llamado de nosotros escudriñar la palabra, estudiarla, vivirla, aplicarla a nuestra vida y enseñárselas a otros, con la esperanza de que ustedes que también la están recibiendo, de igual manera la estudien, la reciban, la apliquen y se la enseñen a otros y así sucesivamente. Así es que son las dos. Y para cerrar, la última pregunta. Pablo quería que Filemón A, aceptara a Onésimo como esclavo, B, castigara a Onésimo por huir, o C, le diera libertad a Onésimo para ayudar a Pablo en su ministerio. Yo di un breve resumen de a qué se debió la carta, quién era Filemón, quién era Onésimo, y la di porque no podemos siempre asumir que todos están familiarizados con las escrituras y las historias. Pueden haber personas dentro de la iglesia y ser criados en la iglesia y no están familiarizados con todas las historias de la Biblia. Así es que muchas veces yo tomo el tiempo de dar un pequeño resumen o un pequeño trasfondo de lo que voy a hablar o voy a enseñar. Le di un poquito de trasfondo de Tito, cuando hablé de Tito, un trasfondo de Timoteo hoy. Y en la otra clase hablé un poco de Filemón, un hombre pudiente que tenía un esclavo, como ya hablamos en la pregunta 3. Era su esclavo que terminó robándole algo, o la Biblia no dice realmente qué fue lo que hizo. Puede ser que le haya robado algo, puede ser que lo agolpeó. De todas maneras, explicamos también que el tiempo de la esclavitud no es como en los tiempos de hoy día, no tenía que ver nada con la racial. El asunto es que este esclavo huye, conoce el evangelio gracias a la prédica y a la instrucción de Pablo, que Pablo, aunque estaba en la prisión, pues instruyó, si viene siendo otra persona a quien él fue su mentor espiritual. Y la pregunta es, Pablo quería que Filemón, el dueño que todavía tenía la autoridad, la esclavitud, el tener siervos y esclavos era parte de la cultura, aunque no era no era bien vista, pero era aceptable, formaba parte de la cultura. Él tenía todo el derecho todavía como dueño del esclavo Onésimo de castigarlo por lo que haya hecho. Entonces Pablo toma la oportunidad aquí para pedirle a Filemón, sin usar su autoridad, que es lo que yo mencioné anteriormente. Pablo sin usar su autoridad como líder, como mentor de Filemón y de la iglesia, él le pide un favor. Y la pregunta es, ¿cuál de estas? La A, que aceptara a Onésimo como esclavo. B, que castigara a Onésimo por huir. O C, que le diera libertad a Onésimo para que ayudara a Pablo en su ministerio. Saludos, Dios te bendiga, Loida. Ok, no veo a más ningún otro nombre que ya no haya mencionado. Y si me falta, pues perdónenme en esa, pero bendecimos la vida de todos que se han conectado. Le damos gracias a Dios. Y la respuesta de la 10, Pablo quería que Filemón, el dueño del esclavo,
aceptara de nuevo, perdonara a Onésimo y le diera la libertad a Onésimo para que Onésimo lo ayudara a Pablo, ya que Pablo estaba encarcelado, estaba en la cárcel y ya era tiempo de él ser ejecutado, pero quería la ayuda de Onésimo a seguir evangelizando y ministrando en lo que le llegaba el tiempo. Así es que Onésimo es regresado con esta carta a Filemón para que lo perdone, lo restaure y le dé la libertad de tal manera que le fuera útil a Pablo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos por conectarse, gracias por aguantarme otros 15 minutos. Y completamos esta unidad. Así es que ya estaremos ordenando el próximo libro. El próximo mes de agosto cerramos con unidad 4. Nos deja saber para mandar a buscar su libro y continuamos con estas clases poderosas. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Donde quiera que esté, buenos días, buenas noches y buenas tardes. Esta ha sido su hermana Marilyn.